FM 89.1, Radio Universidad. Uno de los temas del día tiene que ver con la media sanción que se dio en esta tarde, este mediodía tarde ya en la Cámara de Diputados. Y vamos a hablar con alguien que representa a una de las partes afectadas, ¿no? Es Juan Arrizabalaga, es referente de la Federación Nacional de Inquilinos y nos atiende en el contexto de la media sanción de esta ley, que ahora junto con él, si quieren, repasamos los principales cambios. Primero vamos a saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí Mauro Jardón lo saluda. Un gusto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Gracias por atendernos, Juan. Sos referente de la Federación Nacional de Inquilinos. Esto es así. Bueno, contanos, ¿cuál es tu parecer acerca de esta media sanción? Finalmente el dictamen que se impuso fue el de Juntos por el Cambio. Básicamente las modificaciones tienen que ver con bajar de 3 a 2 años los contratos, de hacer un ajuste cada 4 meses, pero sin determinar la manera, que esto se va a someter libremente entre las partes. Eso es lo que está, por lo menos, en los principales lineamientos de la modificación. ¿Cuál es la visión por parte de inquilinos? No, sí, claramente, correctamente, esas son las modificaciones, fue el dictamen de minoría. Bueno, es terrible, porque la situación es que en un contexto de 8 años seguidos de devaluación y de crecimiento de la inflación, con un mercado de la vivienda dolarizado, con un alquiler temporario desbocado, la desregulación de los aumentos y del plazo y de básicamente todo tipo de control sobre lo que hacen las inmobiliarias y los propietarios, que es esto del famoso acuerdo entre partes que no existe, como si vos vas al supermercado y pactás con el dueño de Carrefour el precio del arroz. Bueno, lo mismo sucede en las inmobiliarias, donde lo que te gusta bien y si no te vas a tu casa o a buscar otro departamento o a la calle. Esa es la situación que va a suceder y por supuesto que si la tendencia es achicar los contratos y achicar los plazos de aumento y que no haya tope, lo que quieren decir es que van a aumentar más rápido por encima de la inflación, que es lo que viene haciendo el mercado en los precios de inicio de los contratos. O sea, los alquileres van a aumentar más y los que hablan contra la inflación votaron una modificación para que haya más inflación, porque alquileres más caros es igual a más inflación. O sea, la Cámara de Diputados sesionó en la sesión más corta de la historia, básicamente llevarse puesto la calidad de vida de 10 millones de inquilinos, y muchos de esos votos, con nombre y apellido, son propietarios de varias viviendas en alquiler en sus propias declaraciones juradas en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, así está el país, pero la votación se perdió 125 a 112 con 16 ausencias, 3 abstenciones y 13 de las 16 ausencias eran del bloque oficialista, muchos de los cuales han levantado la mano para defender la ley de alquileres y hoy en la votación para aprobar el dictamen de mayoría no estuvieron, y para votar en contra del dictamen de minoría que la modificaba, no estuvieron. Así que bueno, lamentablemente hay mucho para reflexionar de nuestra Cámara de Representantes, ¿no? ¿Ustedes fueron consultados en algún momento por quienes pergeniaron este dictamen de minoría? No, claramente, son representantes del pedido inmobiliario. Lo que se votó en el dictamen de minoría es exactamente la publicación oficial de todas las cámaras inmobiliarias en Argentina. O sea que son sus representantes directos y muchos de esos son parte de esas cámaras en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional. Y siempre se juntan con ellos para promover estos cambios, digamos, ¿no? Que es básicamente parte de la tendencia dolarizadora de la vivienda y de los alquileres y de tener niveles de rentabilidad a menor plazo, y por supuesto que venía el índice de actualización anual, donde vos pagás el mismo precio todo el año, era el único precio de la economía, que era la ley de alquileres, que daba entre 2 y 15%, 2 y 15 puntos por debajo de la inflación, y además los precios de inicio de los contratos, que la ley no regula, no alcanzó a regular eso, estaban aumentando por encima de la inflación. Entonces va a haber precios muy altos de comienzo y ajuste cada 4 meses, que en el acumulado no es una suma. El alquiler en 2 años se va a multiplicar por 10 el valor. Entonces no hay dimensión, creo que ni siquiera en los inquilinos, del daño
y de la multiplicación del precio que va a suceder si a vos aumenta, porque cuando a vos te aumenta 20% cada 4 meses o más, a vos no se suma eso, a vos te aumenta 20% y el próximo aumento es sobre el acumulado, y sobre el acumulado en 12 meses se te multiplicó por 10 el alquiler. No tienen ni idea de la crisis habitacional y social que va a generar en un país que en los últimos 12 años se está inquilinizando y la tasa de propietarios está bajando fuertemente, y además la gente ya no le alcanza ni siquiera para pagar el alquiler. Entonces no hay ningún pacto de precios, lamentablemente las consecuencias son graves. Ojalá no avance en el Senado, no lo sé, pero a la vista de hoy de cómo fueron las cosas, lamentablemente no tenemos buenas esperanzas de cómo suceda esto, pero claramente es una votación a favor de un porcentaje muy chico de la sociedad y de las cámaras inmobiliarias. Sí, un poco me acordaba lo que decías recién con lo que sucedía anteriormente con esta renovación cada 6 meses, que los aumentos eran también en base al acumulado, entonces uno tampoco podía calcular determinado porcentaje, porque siempre era con el acumulado. Ahora, lo que yo digo es, nosotros charlando en varias oportunidades anteriormente a la salida de la ley, allá por el 2020, muchos eran las cámaras que representan a inquilinos como la tuya, me imagino, que estaban conformes, o por lo menos de acuerdo con varios lineamientos de esta ley que hoy aparece muy polemizada y muy cuestionada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No era buena la ley? ¿No fue buena la implementación? ¿Qué fue para vos lo que falló con respecto a esta ley que trae hoy no una superadora, entiendo, para el sector de los inquilinos, según lo que vos me decís, sino algo peor de lo que estaba? No, lo que va a quedar claro que todo el ataque a la ley desde el segundo día que se aprobó era para empeorarla. Eso es lo que va a quedar claro, lamentablemente, es como una victoria pírrica, digamos, van a destruir la vida de los inquilinos, pero no vamos a quedar conforme, y va a ser claro que en cualquier entrevista de ahora en adelante, ningún periodista en Argentina va a decir hay que modificar la ley de alquileres porque es mala, va a decir qué desastre la modificación. Sí, efectivamente, hace 3 años que dijimos que los que la querían modificar iban a hacer un desastre, evidentemente, porque nadie puede en su sano juicio decir que un contrato de menor plazo es bueno para un inquilino. ¿Por qué un inquilino está bueno que en vez de 3 años sea cada 2? En 6 años, en vez de 2 contratos, vas a tener 3, por lo tanto, es otro elemento más de multiplicación del precio de los alquileres. ¿Se entiende esto? Sí, total. Si en vez de 1 año es cada 4 meses, otro elemento de multiplicación. No es de suma, se multiplican los precios, de manera que van a terminar superando al salario ampliamente en poco tiempo. Entonces, claramente, el problema no era la ley, el problema es que tenemos una economía desastrosa, digamos. No hace falta explicar en Argentina que tenemos el otro día en una semana solo un 25% de inflación. Entonces, dedicarse a discutir la ley de alquileres, que de hecho iba contra esa tendencia inflacionaria y contra la tendencia dolarizadora de los alquileres temporarios, en una economía que hace 8 años el dólar valía 9 pesos y 16, y hoy vale 350 oficial y 700 el dólar blue, claramente la ley de alquileres, lejos de negativa, el problema es que las leyes no inventan la economía. Entonces, una economía donde vos accedes al lote o a la vivienda en dólares y no para de devaluar, el ingreso en pesos del laburante argentino tiene una brecha cada vez mayor con acceder a una vivienda y a un lote. Y de esa manera también se presiona al alza de los alquileres. ¿Por qué? Porque el rentista multipropietario, al tener viviendas en dólares y al devaluar constantemente, está enriqueciéndose sin trabajar. Pero lo que quiere es que los alquileres sigan el ritmo de rentabilidad de esa vivienda que se está hiperdolarizando. ¿Se entiende? Entonces, esa brecha que se profundizó generó una crisis del acceso a la vivienda en Argentina y fue expresándose de a poco en los alquileres también. La ley justamente la impulsamos para parar este derrotero y esta tendencia y esta brecha cada vez más inaccesible, en la que estamos perdiendo naturalmente por goleada, como estamos perdiendo en el acceso a los alimentos, etcétera, pero en los alquileres se está notando fuertemente y en el acceso a la vivienda en general. Entonces, lo que pasó es que el mercado dio un golpe de mercado y empezó a retirar viviendas del alquiler,
y empezó a ponerlas en alquiler temporario, donde en Argentina la vivienda vacía no tiene multa, donde el alquiler temporario no está regulado, y de hecho no registró los contratos. Entonces el Estado no la aplica. De hecho, en la Argentina, si no se registran los contratos, no podés aplicar la ley, y la AFIP no persigue a los multipropietarios que no registran los contratos de alquiler, ni a las inmobiliarias que son parte de esos contratos, aunque la ley diga que lo tenían que registrar. Bueno, esto es lo que apuntaron contra la ley. Claramente las modificaciones son negativas, y el problema evidentemente no era la ley. El problema es que en Argentina tenemos una economía que 8 años de evaluación constante, y tenemos un acceso a la vivienda dolarizado, pero vos ganás en pesos devaluados constantes, entonces la brecha es cada vez más grande. La ley venía a dar un parche, un límite, una medida protectoria que no alcanza para resolver el problema de la vivienda de ninguna manera, pero por lo menos ante semejante panorama crítico, lo que venía a hacer era a frenar un poco esa avaricia y a frenar un poco el descenso de los ingresos y de la inestabilidad de millones de argentinos que no van a acceder de otra manera a la vivienda sino alquilando, o bueno, a través de una toma de tierras, a través de hacinarse con su familia de vuelta, etcétera, etcétera, que es lo que ya viene pasando en los últimos años en Argentina. Ahora las consecuencias sociales ya las conocemos todas, digamos, ¿no? Juan, te agradezco la claridad y el tiempo que nos has brindado aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Vamos a seguir con el tema. Fue media sanción, falta el saber lo que va a pasar en el Senado. Con todo esto me imagino que ahora el debate se va a calentar, porque todavía no sabíamos cuál era el dictamen que iba a quedar. Ahora sí, con este ya puesto y esperando por el debate en el Senado, va a ser otra situación, así que esperemos y estamos en contacto, a ver si podemos charlar nuevamente. Dale, muchas gracias a ustedes por el interés en este tema tan importante. Juan Arrizabalaga es referente de la Federación Nacional de Inquilinos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.